Llegué deprisa y corriendo porque venía de la última sesión del seminario de filosofía que les doy yo a un grupo de niños de grado 10 y de grado 11. Y estábamos justamente en el examen final. Y hasta el último momentico estaban los niños presentando el examen final, que lo estaban presentando oralmente. Habían escrito lo que sea, pero ellos estaban presentándolo. Y estaban respondiendo dos preguntas que yo les había hecho desde que comenzó el cuarto periodo, es decir, a comienzos del mes de septiembre, para que las fueran trabajando, meditando, y escribieron cosas muy bellas y compartieron cosas muy bellas. Las dos preguntas eran las siguientes: ¿quién eres tú? ¿Y para qué eres tú? Y obviamente que para contestar esas preguntas se inspiraran en todos los textos filosóficos variadísimos que habíamos visto a lo largo del año. Incluso algunos tomaron algunos textos adicionales, se inspiraron en Sartre, en Heidegger, en Nietzsche, en Goethe, en Kafka. La verdad es que hicieron un trabajo muy bello los niños. ¿Quién eres tú? ¿Y para qué eres tú? Voy a empezar con la segunda pregunta. ¿Para qué eres tú? Para hacer lo que se te ha mandado, para hacer lo que tienes que hacer. A mí siempre me ha llamado la atención en el Evangelio de Lucas que hay dos textos que pareciera que suenan diferente al interior del mismo Evangelio, porque son propios de Lucas, no están ni en Mateo ni en Marcos, y evidentemente todavía menos en Juan, que Juan tiene una estructura muy distinta a estos tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que llamamos sinópticos. Hay un texto en un capítulo anterior a este que hoy hemos proclamado, en el que Jesús dice que feliz el criado que permanece despierto hasta que el Señor, el amo, llega de la boda, llega del lugar donde estaba y corre a abrirle la puerta. Y dice Jesús: feliz ese criado, porque les digo que el mismo Señor lo sentará a la mesa y el mismo Señor se pondrá a servirle por haber sido un buen criado. Y unos capítulos después aparece este texto que pareciera que dice todo lo contrario, que cuando el criado viene del trabajo, ¿cómo así que a descansar? No, mijito, me hace el favor y me prepara la comida y me pone la mesa, y primero como yo y bebo yo, y ya después comerá usted y beberá usted. Y no toca estar agradecido porque usted está haciendo simplemente lo que le toca hacer. Por eso, esa frase que suele sonar como muy dura: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero esto, ¿qué es lo que refleja? Este texto hace referencia a una experiencia de toma de conciencia del propósito de nuestra vida y de toma de conciencia de quién guía el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? El propósito de nuestra vida es hacer la voluntad de Dios, lo que se te ha mandado. El mandato de Dios no es pesado, el mandato de Dios no es una carga.
El mismo Jesús nos lo dice en el Evangelio de Mateo cuando pronuncia aquella preciosa frase de vengan a mí los cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Si algún día ustedes quieren ver lo hermoso que es el mandato de Dios, hagan oración con el Salmo 118. El Salmo 118 es el Salmo de la ley de Dios. Obviamente que para su traducción al castellano se utilizan todos los sinónimos habidos y por haber de la palabra ley: mandato, norma, mandamiento, decreto, palabra. Pero yo casi que les invitaría a que cuando ustedes hagan oración con el Salmo 118, en todas las palabras que sean sinónimo de ley, decreto, norma, mandato, mandamiento, todo, pongan siempre palabra. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Y cuando ustedes están contemplando ese Salmo 118, que dice que la palabra del Señor es dulce al paladar como miel en la boca, se darán cuenta que el mandato de Dios no es de aflicción, no es de agobio, no es de sufrimiento, no es de carga, no es de molestia. Lo que Dios te manda que hagas es servirlo a Él, pero servir a Dios es hacer el bien, es pasar por el mundo haciendo el bien y librando a los oprimidos por el diablo, que dice el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién es el que hace lo que se le ha mandado? ¿Quién es el siervo y el criado que se ciñe constantemente para trabajar y trabajar en la obra del Señor? Ese criado que se ciñe y que trabaja constantemente es el mismo Cristo. Cristo se ve a sí mismo como el criado que cumple el mandato del Padre y que sirve al Padre. ¿Y dónde sirve Jesús al Padre? Cuando sirve la mesa del pobre, cuando sirve la mesa del pecador, cuando sirve a la mesa del que sufre. Y eso no se hace por un agradecimiento. Eso no se hace por una grandeza humana o por una vanagloria o por un reconocimiento. Lamentablemente los seres humanos tenemos un dinamismo en el cual estamos acostumbrados a validar lo que hacemos en función de la gratitud que recibimos. Hasta con los seres más queridos, con las personas más cercanas, algún día les hacemos el reclamo de que no nos agradecen lo suficiente lo que les hemos dado. ¿Tienen que agradecerte lo que haces? Si simplemente has hecho lo que tenías que hacer. Soy un pobre servidor. Lo que se dice con esa frase que puede parecer un poco dura, un siervo inútil. Soy un pobre servidor, soy un pobre criado. He hecho lo que tenía que hacer. Quien tiene la maravilla, quien tiene la luz, quien tiene la claridad de darle un sentido precioso a la existencia, es Dios. Es Dios quien te pensó a ti para algo, no para nada. Una de las realidades más dolorosas que hoy en día están viviendo muchas personas, y entre ellos muchos jóvenes, es verse a sí mismos para nada, sin objeto, sin labor, sin un servicio que prestar.
sin un campo que atender, sin un rebaño que pastorear, sin una mesa que servir, sin tener que dar a alguien de comer o a alguien de beber, sin tenerse que ceñir. La imagen de ceñirse la túnica es la imagen del ponerse a trabajar. ¿Saben un lugar donde aparece esa imagen muy bonita del ceñirse la túnica? En la llamada vocacional que Jesús le hace a Simón Pedro. Simón Pedro ha negado a Jesús. Simón Pedro tiene el corazón roto por la negación y Jesús lo repara con el amor. Lo repara con el amor con el que Simón Pedro le profesa, a pesar de su corazón roto, el inmenso amor que le tiene. Y entonces Jesús le dice: te ceñirás para entregar la vida, para dar la vida con una muerte parecida a la mía. Cuando eras joven, tú mismo ibas donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres. Así darás gloria. Y dice San Juan, de esta manera hacía referencia a la muerte con la que Simón Pedro daría gloria a Dios. Y añadió: sígueme. Nuestra vida es una experiencia de seguimiento de Cristo. Pero Cristo es un criado, Cristo es un sirviente. Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Cristo vino a hacer la obra del mandato, pero el mandato de Dios no es una carga, es dulce al paladar, es lámpara para los pasos, es luz en el sendero, es palabra que da vida, es dicha y es gozo. Y no vale la pena vivir ese hacer de la vida, ese quehacer por la gratitud o por el reconocimiento o por la gloria que alcances, sino porque es simplemente a lo que vinimos. A este mundo se viene con un propósito. No hay ni una sola vida desperdiciada. No hay ni una sola existencia que no sirva para nada. Cada uno de nosotros, por humildes que seamos, por pequeños que nos sintamos, por vulnerables que estemos, por heridas que tengamos en nuestro corazón, estamos aquí en este mundo para cumplir una misión, ceñida a la cintura y atender una mesa de alguien que necesita comer esperanza y beber caridad. Pero, ¿y quiénes somos? El libro de la sabiduría es un libro aproximadamente del año 100 antes de Cristo. Parece ser que el libro de la sabiduría se escribe en los círculos de la diáspora alejandrina, es decir, de los judíos que dispersados por el mundo habitan en Alejandría, en Egipto, habitan en Alejandría y allí están teniendo una reflexión y una experiencia de fe muy profunda. Yo les recomiendo que no se queden únicamente con lo que en estos días vamos a proclamar del libro de la sabiduría, sino que ustedes se den la oportunidad de disfrutarlo. Hago la salvedad de que para poder disfrutar de este libro necesitan que su Biblia sea católica, porque en las Biblias protestantes no está el libro de la sabiduría, se lo perdieron.
Así que ustedes me hacen el favor, una buena Biblia católica, bien bonita, la venden en San Pablo o en Villanueva o en Verbo Divino o lo que sea, y en esa hermosa Biblia católica, en los libros sapienciales, junto al Eclesiástico, el Eclesiastés, los Proverbios, el Cantar de los Cantares, encontrarán ustedes el hermosísimo libro de la sabiduría. ¿Quién es el hombre? Dios creó al hombre incorruptible a imagen de su propio ser. Se las repito para que ustedes vean su grandeza y su dignidad. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. La afirmación del libro de la sabiduría es impresionante, muchachos. La muerte no la hizo Dios. La muerte es la obra del maligno. Dios es el hacedor de la vida. Y Dios hace la vida del hombre a imagen de su ser. Por eso la obra del hombre es la obra de Dios. Porque Dios hizo al hombre para que fuera presencia de Dios en la tierra. El Salmo 8 dice algo muy lindo: cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaño de ovejas y vacas y hasta las bestias del campo, las fieras del campo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Y contemplamos el universo y vemos las grandes galaxias y las nebulosas y vemos los cuasares radiantes y vemos las estrellas, y todo eso, por grande y por luminoso que sea, es inferior a ti, porque Dios te hizo a ti más grande y más digno y más bello y más perfecto, para que Dios, cuando te mirara a ti, fuera como si se mirara en un espejo. Y por eso te hizo para amar, porque Él es amor, y te hizo para servir, porque Él es servidor, y te hizo para ser el criado que sirve a la mesa del que sufre, porque Él es nuestro criado, que sigue ciñéndose siempre la túnica para mantener sobreabundante esta mesa, la mesa de nosotros, los que sufrimos. Dios no hizo la muerte. La vida de los justos está en las manos de Dios. Ningún tormento los alcanzará. Hoy que le estamos presentando al Señor con fe las cenizas de Teresa, dejemos que resuenen estas palabras en nosotros. La vida de ella está en las manos de Dios. Ningún tormento la va a alcanzar. Son los insensatos los que creen que ella ha muerto, porque consideran que pasar de esta vida a Dios es una desgracia, pero no, ella está en paz. La gente cree que cumple una pena, pero no, porque su esperanza está llena de inmortalidad. Sí, es verdad, en esta vida sufrimos penas, son pequeños castigos a cambio de los cuales recibimos un gran bien. Dios nos refina como el oro se refina en el crisol. Y cuando llegue el día del juicio, brillaremos como chispas en el rastrojo. Seremos incluso como reyes que gobernarán la tierra,
porque los que confían en el Señor entienden la verdad. El amor de Dios permanece siempre a nuestro lado, y su gracia y su misericordia y su protección siempre está para sus elegidos. ¿Quiénes somos? Incorruptibles, imagen del mismo ser de Dios. ¿Y para qué somos? Para amar. Y todo el tiempo que gastemos en algo diferente de amar es tiempo perdido. Y todo el tiempo en que no veamos nuestra belleza es un tiempo muy triste, porque el rostro que Dios nos dio fue su propio rostro. El maligno por envidia metió la muerte en el mundo, pero Dios por amor nos regaló la vida eterna.